Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Y amén. Amén, hermanos. Damos así pues gracias, ¿verdad?, al Señor que nos ha concedido este privilegio y pues estamos hidratando un poco ahí, ¿verdad? La garganta. Amén. Tuvimos un poquito de esfuerzo. Amén. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 42. ¿De qué vamos a estar hablando nosotros en esta parte? Vamos, hermanos, a estar hablando acerca de el fin del testimonio de los testigos. El fin del testimonio de los testigos. Amén. Hemos ya hablado en Apocalipsis capítulo 11. Hoy nos ocupará primero el versículo 7. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7. Dice el Señor: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Amén. Quizás solo la primera parte de este versículo es que vamos a analizar hoy, que dice cuando hayan acabado su testimonio. Vamos a dejar la parte de la bestia y todo lo que sigue para después, porque este es un estudio más complementario, es decir, viene más adelante, en el cual tenemos que ampliar esto acerca de la bestia y de cuál abismo es el que sube y a qué se refiere la palabra del Señor cuando habla de esto. Entonces, hermanos, cuando hayan, dice, acabado su testimonio. La Biblia aquí nos habla del fin del testimonio de los testigos. El fin del testimonio de ellos. Hermano, aquí está, estas son palabras fuertes, las que hoy vamos a hablar al respecto de lo que el Señor nos anuncia, hermanos, aquí. Si usted recuerda un poco acerca de la palabra del Señor en el capítulo 11, nos dice la palabra del Señor en el versículo 3, si usted está leyendo la Biblia, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amén. Hemos hablado que el Señor le llama a ellos sus dos testigos, así le llama el Señor, porque son los que dan el testimonio, porque son los que dan el testimonio de Dios, son los que dan a conocer, fíjese bien, los testimonios del Señor. Y la palabra del Señor hoy nos dice: cuando hayan acabado su testimonio. Quiere decir que, bueno, cuando usted y yo estamos hablando aquí, debemos de entender que la palabra testimonio tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con anunciar a Cristo, tiene que ver con anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Dios es que Jesús vino en carne, que fue muerto por los pecados de los hombres, que fue sepultado entre los hombres y que fue resucitado al tercer día y que ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Todopoderoso en el cielo hasta que se cumplan los días, hasta que se cumplan los tiempos de Dios, en el cual juzgará a esta humanidad, en donde el Señor ha prometido su regreso. La Escritura nos va advirtiendo acerca de estos eventos, acerca de estos acontecimientos, pues nos dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, según lo especifica el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y los versículos 30 y 31. Pero también la Escritura nos dice acerca de Jesucristo: he aquí que viene con las nubes. Dice Apocalipsis capítulo 1. Si usted ve conmigo Apocalipsis y el capítulo 1 y el versículo 7, la Escritura nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, así como dice la Escritura al final de aquí de Apocalipsis. Entonces todas las naciones, amén, todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa del Señor. El Señor ha advertido esto en su palabra, y nosotros debemos de entender que las cosas van avanzando hacia el fin. Dice la Escritura en una de las cartas del Nuevo Testamento, que está por la carta de Pedro, hablando el Señor, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, dice el Señor. Entonces nosotros debemos de estar conscientes que aquello que tuvo un inicio, aquello que tuvo un principio, ahora tendrá también un final. La palabra del Señor nos enseña esto a nosotros y nos está advirtiendo desde hace ratos, nos está advirtiendo: viene el fin del mundo, viene el fin de este sistema de cosas que va a suceder. Entonces nosotros debemos de estar de alguna manera, hermanos, preparados. Dice la Biblia, hablando el Señor, dice: cuando hayan acabado su testimonio. Es decir, cuando hayan acabado Aquí hay algo, hermanos. Usted debe saber que los testigos, el Señor los envió a profetizar, los envió a testificar, los envió por su mensaje y con su mensaje por 1260 días. Creemos que estos 1260 días están dentro de ese poco de tiempo que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 20. Pero no constituyen el completo del poco de tiempo, es decir, son parte del poco de tiempo, pero todavía no lo es todo. Hace falta todavía que se cumplan algunas cosas. Por esta causa, nuestro Señor Jesucristo dijo: miren que nadie los engañe, porque es necesario que acontezcan todas estas cosas. Y habló de guerras, y habló de conflictos y divisiones familiares, y que estarían unos contra los otros. Y dijo el Señor: este no es el tiempo, no es el tiempo del fin, no es el tiempo final, sino, dice la Escritura, que es principio de dolores, es decir, es el comienzo del fin. Y el Señor envió a sus testigos para que profetizasen por 1260 días. Eso dice la Escritura. Y cuando hayan acabado su testimonio, es que el testimonio va a terminarse, va a dejar de estar. El fin del testimonio de los testigos, hermano, la guerra contra ellos y su muerte posterior, pues dice la Escritura: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Esto es lo que encontramos y es escalofriante lo que dice la Biblia. Aquí se introduce ya uno de los términos, que es una bestia que sube del abismo.
y que viene a hacer guerra en contra de los testigos y que al final termina matando a los testigos, hermano. Y dice la Escritura, tendrá la capacidad para vencerlos y para matarlos a los testigos del Señor, a los que testifican del Señor. Si usted lo quiere recibir, esto es un ataque contra la iglesia. La iglesia. Ahora bien, hermanos, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos acaban su testimonio cuando se les termina el tiempo señalado, es decir, a los 1260 días. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, acabados los 1260 días, que si es un término simbólico en cuestiones de tiempo, solo sabemos que es un tiempo en el que Dios permite que su palabra pueda ir, que su palabra pueda fluir, que su testimonio pueda ser escuchado para que la gente pueda, hermano, escuchar la palabra del Señor. Y nos dice a nosotros que cuando se concluye ese tiempo, los 1260 días, hermano, profetizan por estos 1260 días y después ya no. Después ya no siguen profetizando. Aquí, hermanos, hay algo que también se vuelve escalofriante. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, y ojalá que usted no me lo tome a mal esto que yo estoy diciendo, pero es algo que la palabra de Dios nos lo dice, y es que va a llegar un momento en que la iglesia va a dejar de predicar. Un tiempo en que la iglesia le va a ser prohibido de parte del Creador el que estos vayan y que prediquen la palabra, que prediquen el evangelio. Ahora mismo dice la Escritura que existe una comezón de oír y se amontonan la gran cantidad de maestros, dice, cada uno conforme a sus concupiscencias y cada uno enseñando lo que mejor le conviene o lo que mejor le parece, y cada quien viendo y velando por sus propios intereses. No velan por los intereses de Dios. La mayoría de las gentes no están considerando a Dios como su principal objetivo de su trabajo, de su predicación, de la instrucción que están dando a las gentes. Mucha gente predica y predica para sí mismos o predican para su propio beneficio, para obtener beneficios económicos o para obtener un dominio, un status quo, un poder, una sociedad o unas sociedades dominadas por un poder que no es político ni militar, sino que es un poder religioso que está por sobre todos los demás poderes. Es decir, que el poder político o el poder militar van hacia ese poder religioso y se arrodillan, hermano, ante ese poder religioso. Tanto el poder político como el poder militar lo hacen. Entonces, estamos hablando de algo muy grande aquí. Sin embargo, el Señor dice que esto todavía hace falta. Hace falta que sean manifiestas todas las cosas. Y yo quiero mencionarles a ustedes, hermanos, que hay una profecía antigua, una profecía que se encuentra en el libro de Amós, capítulo 8. Si usted va allá a la Biblia conmigo, en el libro del profeta Amós, vamos a estar viendo ahí el libro del profeta Amós. Amén. Se encuentra ahí después del libro de Joel. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 8. Capítulo 8 y el versículo 11 y 12. Los versículos 11 y 12. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, hermanos. Dice el Señor: he aquí vienen días, dice el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. El Señor, hermano, está hablando aquí en una profecía antigua, hablando acerca de estas cosas. Y el Señor está diciendo que va a traer una plaga nueva a la tierra, en donde va a enviar una plaga de hambruna, una plaga de hambre que azotará toda la tierra. Todo el planeta tendrá esta hambre. Pero la Escritura dice que esta plaga enviada por el Señor, que esta hambruna enviada por el Señor, no es hambre de pan, no es sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. La gente va a desear que le prediquen la palabra del Señor, pero estará prohibido predicarles la palabra del Señor. Ahora mismo nosotros aprovechamos para llevar el mandamiento de Cristo hasta ustedes por medio de Él, cuando dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor nos dio este mensaje, nos dio este mandamiento, y nosotros llegamos aquí a través de este medio hasta distintas partes y podemos llevar el mensaje del evangelio del reino del Señor. Hay otros siervos que van por la televisión, hay otros siervos que van por la radio, por los programas de radio, hay otros que van de puerta en puerta, tocándole la puerta a las personas para que las personas conozcan de Dios, para que las personas entiendan y para que las personas se salven, para que sepan que hay un Dios todopoderoso que todavía se interesa por la humanidad. Y está cumpliéndose las palabras de Dios. Están cumpliéndose las palabras de Cristo de que se está inundando la tierra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que antes que el fin del mundo llegue, es necesario, dice la Escritura, que este evangelio del reino sea predicado antes a todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Después de esto vendrá el fin. Entonces Dios nos dice a nosotros que Él enviará hambre. Y dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y nos habla de todo el planeta, hermano. Así debemos de entenderlo. Nos habla de toda la tierra. Y dice: no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, de oír el mensaje de Dios para las vidas de la gente. Porque vendrá ese tiempo en el que la gente deseará que le hablen, que le prediquen, que la palabra pueda llegar, pero la palabra de Dios habrá concluido su tiempo, habrá terminado, hermanos, su tiempo. Y hermanos, es aquí, ¿verdad?, donde dice el Señor: irán de un lado a otro y van a discurrir de un lado a otro buscando la palabra del Señor, pero no la hallarán. La Biblia profetiza en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7, nos habla del fin del testimonio de los testigos, el fin del testimonio de ellos, cuando hayan acabado su testimonio. En ese momento que se haya acabado todo, ya, hermanos, se habrán cumplido las palabras de Dios y está ese espacio, hermanos, allí en el cual la palabra de Dios no se predica. De hecho, hay gente que hasta le ofende la palabra de Dios ahora, pero en aquel tiempo, cuando esté esta tribulación, esta plaga esté atacando, hermano, el mundo, y sienta esa necesidad, sienta ese hambre, entonces, hermano, habrá también otro peligro. ¿Por qué?
porque se levantará el falso profeta. El falso profeta es el falso Cristo, el falso engañador, el falso predicador, el que predica mentiras o el que predica las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es decir, que Dios dice una cosa, pero a él le parece mejor de otra manera y no hace los mandamientos de Dios, sino que los acomoda de acuerdo a su conveniencia. Amén. La palabra del Señor nos advierte a nosotros de esto y nos enseña el Señor a través de su palabra que vendrán estos tiempos cuando hayan acabado ese testimonio. Ese versículo 7 nos dice que hay una bestia que sube del abismo y esta bestia hace guerra contra ellos. El que esta guerra, hermanos, sigue al periodo de los 1260 días, pone de relieve varias cosas. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia hace guerra contra ellos. ¿Y cuándo hace guerra contra ellos la bestia? Precisamente cuando hayan acabado su testimonio. Cuando ya la iglesia haya llenado todo el mundo con la palabra de Dios. Cuando ya se haya cumplido que todo el mundo haya recibido el mensaje de la palabra de Dios, entonces han acabado el testimonio. Entonces dice la Escritura que la bestia que sube del abismo hará guerra. Es hasta el final. Mientras tanto, la iglesia sigue anunciando, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue con un propósito que es eterno, dar testimonio de Jesucristo y de su Santo Espíritu, para que la gente pueda salvarse, para que la gente reconozca a Cristo, para que la gente viva una vida agradable al Señor. La Biblia nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, si usted va allá conmigo a la palabra de Dios, en el libro de los Efesios, nos dice el Señor lo siguiente. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Dice el versículo 9 al 11. Vamos a leer hasta el versículo 13, hermanos, para tener un contexto más amplio, expandir un poco el panorama acerca de lo que estamos hablando ahora mismo. Dice el Señor en Efesios capítulo 3, versículo 9 al 13. Amén. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. La palabra del Señor nos dice que Dios pretende, con la predicación, con el testimonio de sí mismo, con el testimonio de Cristo, del Espíritu Santo, Dios pretende con sus testigos aclarar, dice la Escritura, a todos cuál sea la dispensación del misterio, dispensar el misterio. Amén. Y dice, hermano, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hay misterios que están en la Biblia y que están escondidos a nosotros los seres humanos. Amén, hermanos. Hay cosas que están ocultas en la Biblia
para nosotros. Hermano, y que no tiene ojos, me va a decir usted, para leer la Biblia. Mire, de ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Usted no puede decir que hay cosas ocultas, que no sé qué. No diga nada, hermano, porque ahí está todo. Y yo le quiero decir a usted, no está todo. Hay cosas que Dios las guardó solo para sí mismo y no las compartió. Un día le preguntaron al Señor, dinos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese bien, así le preguntaron al Señor. Y el Señor les dice, miren, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tribulaciones, vendrán un montón de catástrofes, pestes y todas cosas. Cuando ustedes vean que estas cosas están pasando, pues sepan que el fin del mundo está cerca, está ya a las puertas. De la higuera aprended vosotros la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, entonces decís el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que pasan todas estas cosas que les he dicho, sepan que el fin del mundo está cerca, a las puertas. Así, hermanos. Entonces, sin embargo, la gente curiosa siempre ha querido saber, ¿verdad? Y decir, no, Señor, decime cuándo exactamente va a ser esto. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser esto? Y el Señor dice, no se les puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, hay cosas que el Padre puso en su sola potestad. Porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre, dijo Cristo. Solo mi Padre. Porque esto mi Padre lo puso en su sola potestad. Así. Entonces hay cosas que Dios nos guardó y que está bien, hermano, porque si no el hombre va a vivir depravado todo el tiempo y no se va a preparar para venir al encuentro del Señor, no se va a preparar para venir con Dios, sino que va a vivir una vida disoluta, una vida mala, una vida incorrecta, una vida apartada de lo malo. Apartada en lo malo, perdón, ahí, hermano, no se va a apartar del camino malo, sino que va a seguir en ese camino. Entonces el Señor ocultó estas cosas. De hecho, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, allá por el libro del Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29, el Señor nos enseña y nos dice a nosotros, allí, hermanos, también nos enseña la palabra del Señor. El Deuteronomio nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. A nosotros y a nuestros hijos por estatuto perpetuo. Es decir, más las cosas secretas, esas pertenecen a Dios. Y son cosas que nosotros no las sabemos. Son cosas que usted y yo ni siquiera tal vez las imaginamos, pero es mejor así, porque hay una menor responsabilidad de acuerdo a esta santa voluntad del Señor. Recordamos aquí una plática que tuvo Jesús con sus discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Escritura nos dice en los versículos 6 y 7, Hechos 1, 6 y 7, dice la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que Dios las puso en su sola potestad, según nos dice el capítulo 1 y el versículo 7. Hay cosas que Dios puso en su sola potestad, como también lo dice Mateo 24,
36 y Marcos 13:32, que nos enseña que cosas que Dios las puso ahí y que solamente Él las sabe, de cuándo va a suceder y cómo va a suceder todo esto. Pero sí vendrá tiempo, hermanos, en que la predicación del Evangelio estará vetada, estará terminada, el testimonio estará acabado, estará terminado, y entonces Dios enviará esa hambre de pan, esa hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, y van a discurrir y andar de un lado para otro, queriendo, dice la Escritura, hallar y oír la palabra, pero no hallarán nada, no habrá nada. Entonces, mientras tanto esto se llega, la iglesia continúa cumpliendo con la voluntad de Dios, anunciando, hermanos, el reino, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que todavía no lo han obedecido, para que ellos consideren todas estas cosas también. También, hermanos, nos damos cuenta aquí, hermanos, que este tiempo ocurrirá en el fin. O sea, dentro del último poco de tiempo que le queda a la humanidad, sucederá esto, esta gran guerra que estará, hermano, una guerra espiritual, y los dos testigos, de acuerdo con la profecía, son muertos, hermano, en el fin de los 1260 días. La guerra que hace la bestia contra los dos testigos no es una guerra cualquiera, sino una guerra decisiva y fulminante que resulta en la muerte de los testigos. Y la bestia hace guerra contra ellos y los mata, hermanos. Y esto también la Escritura nos dice de esto, nos enseña a nosotros de que la guerra será tal y tan fuerte que serán capaces de matar, hermanos. La Escritura dice, los matarán, hermanos. Los matarán. Y eso es lo que nosotros debemos de estar conscientes, de que hay algo, que hay una guerra, que hay una batalla. De hecho, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos dice en Apocalipsis que la guerra será tan fuerte que los dos testigos al final de ella morirán. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a los testigos. Y usted me estará diciendo, hermano, aquí hay algo que a mí no me cuadra mucho, hermano. Usted dice que los testigos son Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Yo estoy de acuerdo que sean Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero cuando dice que la bestia vendrá, que sube del abismo y hace guerra contra los testigos y los mata, hermano, entonces la bestia va a matar a Cristo, hermano. Va a matar a Cristo y va a matar también al Espíritu Santo. Hermano, creo que está comprendiendo mal usted el mensaje. Usted debe saber, y ya lo hemos aclarado en las partes anteriores, que tanto Cristo como el Espíritu Santo siguen como testigos dando testimonio de Dios a la humanidad, pero lo hacen por medio de sus siervos, por medio de sus hijos, por medio de sus enviados, por medio de sus discípulos. Así es como lo hace. Entonces nosotros vamos testificando de Cristo, y entonces ¿a quién es que matará la bestia? ¿Matará a Jesús o nos matará a nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes? Pues la Escritura nos dice que será con nosotros la situación.
y tendrá el poder, tendrá la potestad para hacer una arrolladora victoria de esa bestia que sube del abismo para matar, hermano, a los creyentes. Así como en el pasado, en la persecución, mataban a los cristianos y morían allí en las arenas, en los campos, y los mataban, hermano. Y ser cristiano era peligroso. Era peligroso porque la gente terminaba muerta. Y la Escritura nos advierte de que esta guerra viene como tal, con tal fiereza, con tal fuerza, que alcanza a los testigos y los mata. Y esto de que nos habla de que ese testimonio Dios lo da y viene por medio de nosotros, hermano, es porque el Señor mismo está acompañando su obra. De hecho, usted recordará que cuando el Señor manda, hermanos, cuando el Señor manda la gran comisión, amén, manda diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Cristo? Hermano, yo estoy confundido, me va a decir usted. Hermano, yo siento, mire, vamos por la parte 42 de esta sexta trompeta y yo ahora mismo estoy confundido, hermano. ¿Por qué, me va a decir usted? Fíjese, es que mire, hermano, usted dice que Cristo vino, murió por los pecados de los hombres, resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos. Ascendió al cielo, subió al cielo, y que Él ahora está en el cielo, allá a la diestra del Dios Todopoderoso. Amén, eso es verdad. Cuando Jesucristo se iba a ir, dijo a ellos, a los discípulos, a los apóstoles: yo me voy al Padre, y a la verdad les conviene que yo me vaya, pero no los dejaré solos, les dejaré al Santo Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia, dijo el Señor. Entonces el Señor no nos dejó solos, nos dejó su Santo Espíritu, nos dejó su esencia, nos dejó su naturaleza habitando con nosotros, porque Dios es omnipresente, hermano. Dios puede estar en todas partes. Los testigos tienen el Espíritu Santo y Cristo tienen esta característica de estar en varios lugares al mismo tiempo, porque es omnipresente. Por eso Cristo, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, dice: he aquí yo estoy con ustedes, dice el Señor, todos los días. Amén. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que a nosotros como iglesia, Cristo nos va acompañando. Cristo nos va dando la mano. Cristo va con nosotros caminando. Cristo va avanzando con su iglesia. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cómo es la cosa? Amén. Entonces, el Señor está siempre con nosotros y nos va acompañando con nosotros. Y con respecto a que les seríamos testigos, pues Él dijo: vayan, predíquenles, enséñenles, bautícenlos y háganlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar las cosas que les he dicho que se guardan, las cosas que les he dicho que deben obedecer, que deben cuidarse. El Señor nos dio este mandamiento. A los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted ve conmigo el capítulo 1 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, también nos aparece a nosotros un mandamiento que dice el Señor lo siguiente. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Dice en el Hechos capítulo 1 y el versículo 8.
Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuál es la palabra clave, hermanos? Aquí como si estuviéramos en un estudio presencial. ¿Cuál es la palabra clave que se menciona en este versículo 8? ¿Será recibiréis poder? ¿Será cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿O será me seréis testigos hasta lo último de la tierra? Fíjese esta expresión. Cuando Cristo dice, serán mis testigos hasta lo último de la tierra, Jesucristo nos dio la responsabilidad a nosotros del testimonio, la de ir y predicar, la de ir y testificar, la de ir y anunciar a este mundo las palabras de esta vida. Por lo tanto, los testigos siguen anunciándose por medio de la iglesia, por medio de usted, que va casa por casa, por medio de usted que está en un programa de radio, por medio de usted que está en la televisión, por medio de estos medios que estamos llegando hasta ustedes. O sea, Dios llega de distintas maneras a todos nosotros para cubrirlo todo, para que la humanidad tenga el conocimiento del plan de salvación, para que en el día final, en el día del juicio, no tenga excusa de decir, a mí nunca me hablaron, a mí nunca me predicaron, a mí nunca me dijeron nada. La persona no va a poder decir eso porque a todos se les enseñará las palabras del Señor, el testimonio de Dios que Él ha dejado a través de su palabra. Pero llegará el día en que la bestia subirá del abismo y será capaz de vencer a los santos, de vencerlos y de matarlos, a los testigos. Pero el Señor les dará la vida, porque para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos conceden este privilegio de estar, hermanos, predicándoles la palabra del Señor. Muchas gracias a todos los hermanos que han compartido con nosotros, a todos los amigos. Gracias por concedernos el privilegio de anunciarles el mensaje de la palabra. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.